La Biblia menciona dos tipos específicos de temor. El primer tipo es beneficioso y debe ser fomentado. El segundo tipo es un detrimento y debe ser superado. El primer tipo de temor es el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo que signifique estar temeroso de algo. Más bien, es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y gloria. Implica un profundo respeto, una actitud de adoración y un reconocimiento de su autoridad suprema sobre todas las cosas. Este temor no es negativo ni paralizante, sino que nos motiva a vivir de manera justa y santa. En la Biblia, el temor del Señor está estrechamente ligado a la sabiduría y el conocimiento. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. También en Proverbios 9:10 se afirma: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Este tipo de temor nos lleva a vivir con integridad, obediencia y amor hacia Dios, pues entendemos su grandeza y autoridad. No se trata de un miedo irracional, sino de una actitud de humildad ante la inmensidad de Dios, reconociendo su justicia y misericordia. A través del temor del Señor, aprendemos a someternos a su voluntad y a confiar en su dirección para nuestras vidas. Pero el otro temor es la fe en inversa, y así como la fe en Dios edifica, asimismo el temor destruye. Este miedo es una herramienta del enemigo para debilitar nuestra confianza en Dios y hacernos dudar de sus promesas. El temor, miedo, es un enemigo peligroso y poderoso. No solo nos paraliza y nos impide vivir plenamente la vida que Dios ha diseñado para nosotros, sino que también nos aleja de la confianza en sus promesas. El diablo continuamente está tratando de engañar a las personas, y sobre todo a los cristianos, sembrando dudas y fomentando la incredulidad. Su estrategia es hacernos creer que tiene autoridad sobre nuestras vidas, llevándonos a temer cosas como enfermedades, crisis económicas, la destrucción de nuestros hogares, o incluso que la brujería pueda dañarnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que nada de esto está respaldado por la Biblia. Cristo ya venció al enemigo y nos dio autoridad sobre todo poder del mal. A pesar de ello, muchas personas viven bajo la sombra del miedo, creyendo las mentiras del adversario en lugar de aferrarse a las verdades bíblicas que garantizan la protección y el cuidado de Dios. El miedo es una evidencia falsa que parece real. En otras palabras, es toda una mentira, pero cuando tú te lo crees, entonces se vuelve real en tu vida. Este es el principio bíblico de la fe aplicado de manera negativa. Aunque en nuestra mente sabemos que Dios es más grande que nuestra circunstancia, nuestro corazón tiembla ante los detalles de lo que enfrentamos. Una pregunta muy real para muchos de nosotros es esta: ¿cómo superamos la evidencia falsa que parece real? Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está el secreto de la victoria. Por ejemplo, ¿en qué parte de la Biblia vemos que el diablo puede traer una enfermedad a un cristiano sin que Dios primero lo permita? No hay ninguna base bíblica para creer que Satanás tiene poder absoluto sobre la salud de los creyentes sin el consentimiento divino. A pesar de esto, muchas personas han aprendido en la Iglesia a reprender al diablo, creyendo erróneamente que éste puede enfermarlos a su antojo. Esto no es bíblico ni teológicamente correcto. La Biblia nos muestra que toda autoridad pertenece a Dios y que nada sucede sin su permiso. Un ejemplo claro lo vemos en Job, donde Satanás solo pudo tocar su vida porque Dios lo permitió con un propósito mayor, Job 1:12. Sin embargo, cuando los cristianos adoptan la idea de que un demonio de enfermedad puede entrar en su cuerpo, el temor se vuelve real para ellos y esa fe en inversa fortalece la obra del enemigo, dándole cabida en sus vidas. Es importante recordar que la fe debe estar puesta en Dios y no en las artimañas del adversario. Jesús sanó a muchos y expulsó demonios en personas que no eran creyentes, pero en ningún pasaje de la Biblia se dice que un demonio puede habitar en un cristiano lleno del Espíritu Santo. Donde mora el Espíritu de Dios, no puede morar el enemigo. Por ello, la clave no está en temer al diablo ni en reprenderlo constantemente, sino en fortalecer nuestra fe en la soberanía de Dios y en sus promesas de protección.
Jesús reprendía demonios de enfermedad en personas que no eran creyentes, pero nunca se dice en la Biblia que los demonios pueden habitar en un cristiano lleno del Espíritu Santo. Donde vive el Espíritu Santo no pueden vivir demonios. El mismo principio aplica a la brujería. Muchos cristianos viven temerosos de que alguien haga una oración en su contra o una brujería y dicen, es que el diablo es malo y uno no se puede confiar. Sin embargo, la Biblia es clara en que ningún poder de las tinieblas puede prevalecer sobre aquellos que están en Cristo. En Números 11 y 23 se nos dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Esto nos recuerda que el pueblo de Dios está protegido y que ninguna brujería o maldición puede afectarnos si permanecemos en su voluntad. El problema radica en que muchas personas repiten lo que escuchan sin examinarlo a la luz de las Escrituras. La falta de estudio bíblico profundo lleva a muchos cristianos a vivir en temor, en lugar de confiar en el poder de Dios. Jesús mismo enseñó que la verdad nos hace libres, Juan 8 y 32, y esa verdad está en su palabra. Es importante recordar que nuestra fe debe estar cimentada en la soberanía de Dios, no en supersticiones ni en el miedo a fuerzas espirituales derrotadas. Como dice Romanos 8 y 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En lugar de temer, debemos fortalecer nuestra relación con Dios, crecer en conocimiento bíblico y vivir con la seguridad de que somos más que vencedores en Cristo. Cada vez que sientas temor, recuerda que eso no viene de Dios. Una cosa es ser cauteloso y prudente, tomando decisiones con sabiduría y discernimiento, y otra muy diferente es vivir atemorizado, paralizado por la ansiedad y el miedo. Dios nos ha llamado a confiar en Él y a caminar en fe, no a vivir bajo el yugo del temor. Cuando oramos por cristianos enfermos, nuestro deber es orar con fe en Dios, declarando su sanidad y su poder sobre la situación, no reprender demonios innecesariamente, sino confiar en la soberanía del Señor en cada circunstancia. Isaías 41, 10 nos anima, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que la presencia de Dios en nuestras vidas es una fuente de fortaleza y seguridad. No importa cuán grande sea la adversidad, su fidelidad nos sostiene y nos guarda. Más de 300 veces en la Biblia, Dios nos dice que no tengamos temor. Esta reiteración es significativa, ya que el temor puede ser un obstáculo en nuestra vida espiritual, impidiéndonos caminar en la plenitud de la fe. El miedo nos aparta del propósito de Dios y nos impide experimentar su paz verdadera. Sin embargo, cuando confiamos en sus promesas, nos llenamos de valentía y seguridad. 2 Timoteo 1, 7 declara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo enfatiza que el Espíritu Santo nos equipa con todo lo necesario para vivir en victoria. Nos ha dado poder para enfrentar cualquier situación, amor para actuar con compasión y dominio propio para mantenernos firmes en la fe. No estamos llamados a vivir con miedo, sino con confianza en el Señor, sabiendo que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer cualquier circunstancia. Jesús también nos dejó una gran promesa en Juan 2 y 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras de Jesús nos invitan a vivir en la paz que solo Él puede dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Es fundamental entender que el diablo no puede tocar a un cristiano mientras éste no le abra la puerta a través del temor. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestra vida, nos alejamos de la confianza en Dios y nos acercamos a la duda y al engaño. El temor es un arma que el enemigo usa para debilitar nuestra fe, pero la verdad nos hace libres. Cuando meditamos en la palabra de Dios y nos apropiamos de sus promesas, el miedo pierde su poder sobre nosotros. En Efesios 6 y 16 se nos insta a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, recordándonos que nuestra fe en Dios es nuestra mejor defensa contra el temor. Por lo tanto, vivamos confiados en la palabra de Dios, sin miedo ni temor a las mentiras del enemigo, y con la certeza de que el Señor nos guarda en todo momento. Nuestra vida debe estar fundamentada en la fe, en la paz de Cristo y en la seguridad de su protección y amor.
Que cada día podamos recordar y declarar con confianza, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Por lo tanto, vivamos confiados en la palabra de Dios, sin miedo, sin temor a las mentiras del enemigo, y con la certeza de que el Señor nos guarda en todo momento. Nuestra vida debe estar fundamentada en la fe, en la paz de Cristo y en la certeza de su protección y amor. Que cada día podamos recordar y declarar con confianza, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1.